Voy a Washington con el señor Willy Lora. Señor Lora, Estados Unidos argumenta que esta decisión va a mejorar la migración de Cuba hacia los Estados Unidos y que por lo menos se va a hacer de una forma ordenada. ¿Usted cree que esto va a ser posible? Bueno, dentro de lo posible hay que esperar a ver cuáles van a ser las decisiones que el presidente electo Donald Trump va a tomar en cuanto a ese tema y cómo lo va a manejar. Yo creo que mucho tiene que ver también la presión interna por otros países que estaban reclamándole a Estados Unidos de que ese trato privilegiado que tenían los cubanos de venir a Estados Unidos y recibir un estatus legal después de un año y un día lo desfavorecía, no le daban los mismos beneficios. Muchos hablaban de los haitianos que tenían problemas económicos mucho más y de violaciones de derechos humanos, como en Venezuela, que tenían problemas todavía mucho más arduos de lo que estaban pasando en Cuba. No se le daba el mismo beneficio. Entonces había un problema también de presión interna por parte de otros países a esa política. Y creo que, como decía antes, este movimiento que hace Obama antes de salir, no creo que tal vez sea el último que haga. Yo creo que también esa competencia en los últimos días de tratar de meter dentro de su legado este tipo de movimiento y en cierta manera algo que pensaban que una presidenta Hillary Clinton lo podía hacer si hubiese ganado las elecciones, y al no lograrlo es algo que ahora lo está tratando de empujar antes de que llegue un presidente republicano. Y no solamente con ese tema, sino con otros temas más. Y hemos visto que ha tratado de hacer el presidente Obama en las últimas 2 semanas muchas cosas que mucha gente ha pensado que por qué no se hizo en los últimos 8 años. Entonces, tiene mucho que ver con todo eso. Señora Acel, en Montana, en los Estados Unidos, ahora que esta ley no está vigente, no está funcionando, pregunto yo, ¿qué gana Estados Unidos y qué va a ganar Cuba? Bueno, Cuba, te repito, Juan Eduardo, Cuba estaba buscando esto desde hace muchos años porque perjudica mucho la imagen internacional de Cuba, ver las personas desesperadamente tratando de escapar de ese régimen opresor. Es decir, que esta era una demanda del general Raúl Castro hacia la administración Obama. No está claro qué ganan los Estados Unidos, absolutamente, ni qué hemos pedido a cambio de hacer este cambio en las leyes. Yo me consuelo quizás pensando de que porque hay que mantener una válvula de escape de alguna manera para que esas personas que viven oprimidos puedan soñar con vivir en libertad. Y yo quizás creo que nuestra función, y Ramón Saúl también quizás piense así, que ahora en el futuro lo que tenemos que abogar por buscar que se aumente el número de visas de los cubanos para que puedan llegar a tierras de libertad y quizás no tengan que hacerlo con esas medidas desesperadas de lanzarse al mar. Señor Sánchez, ¿por qué cree usted que el presidente Obama tomó esta decisión de suspender esta ley cuando le faltan 8 días para entregarle el poder al señor Donald Trump? Bueno, realmente todo esto sucede en un momento que no tiene sentido, ¿no? Por lo menos visto así superficialmente por ahora, porque no tenemos todavía todos los elementos, lo que nos hace sospechar que todavía hay partes de este acuerdo que desconocemos. Según las declaraciones del propio régimen de Cuba, en la prensa oficial, la única que existe en Cuba, desgraciadamente, hace un año que se venía negociando esto entre el régimen de los hermanos Castro y el presidente de los Estados Unidos. Ahora alcanzan esto solamente a 8 días, 9 días de la toma de posesión del nuevo presidente. Puede haber aquí la intención de crear algún tipo de conflicto político, animosidad entre los dos presidentes, no lo sé, no sé si hay propósitos ulteriores. Lo que sí está raro es que el régimen de Cuba haya concedido a, número uno, ceder en un gran grado en la válvula de escape de las presiones sociales que ha representado la salida de los cubanos, y en segundo lugar mermar la salida de los cubanos para robustecer el mercado
de la industria que ha montado con la división familiar y las transacciones de los cubanos para poder mantener el contacto familiar, de lo cual el régimen devenga entre 4.000 y 6.000 millones de dólares anuales. Eso todavía no lo entendemos y eso es lo que nos hace pensar que detrás de todo esto todavía hay más que no hemos visto. Sí. Señor Lora, en Washington hemos hablado de lo que ha hecho, de lo que hizo el presidente Obama, pero no hemos hablado de lo que va a hacer frente a este tema el presidente Trump. ¿Qué va a hacer? Bueno, si vemos por lo que dijo su secretario de Estado que está pasando por el proceso de confirmación aquí en Washington sobre el tema cubano, dijo que iban a estudiar de bottom up, desde abajo hacia arriba, toda la complejidad del tema Cuba, de la ley, del embargo, de todo lo que tiene que ver con Cuba para tomar ciertas decisiones. Lo que nosotros estamos mirando desde aquí es que en realidad no se espera que haya ningún cambio dramático en el tema Cuba inmediatamente. Primero, porque no es la prioridad. La prioridad todavía sigue siendo el Medio Oriente para Estados Unidos. Y segundo, que este tema es un poquito espinoso en ciertos vínculos aquí en Washington, todo lo que tiene que ver con el embargo. Hay una presión muy interna muy grande en Estados Unidos por parte de la ciudadanía que pide que se derogue la ley del embargo completamente. Un 74% de los estadounidenses están pidiendo que esa ley se quite porque no ha rendido los frutos por lo cual se fue puesta en gestión. Entonces yo creo que todo eso se va a ver, pero no hay una definición muy clara de dónde va la administración, una futura administración Trump en cuanto al tema Cuba. Sí, ya hemos visto, como te dije anteriormente, de que han dicho que van a estudiar el caso. No sé quiénes son las personas que dentro del equipo de transición están lidiando muy de cerca con el tema Cuba, porque como te mencioné, todavía no es una prioridad. De que sí ha sido un movimiento político por parte del presidente Obama en estos últimos días, de decir, bueno, le quito esta papa caliente, me hago yo dueño de esto, que una administración Trump se va a tomar crédito en un par de semanas de esto que yo voy a hacer, y esa es una manera, y se ha hablado mucho de las pocas minas que le está dejando, o que le quita o le deja el presidente Obama al futuro presidente Trump. Señor Acel, ¿a usted qué le gustaba y qué no le gustaba de esta ley pies mojados, pies secos? A mí me gustaba que le ofrecía una esperanza al pueblo cubano de buscar libertad. Obviamente no me gustaba el peligro que corrían todas esas personas cuando en su desesperación se lanzaban al mar buscando libertad. Es decir, que hasta cierto punto esto es una cosa agridulce. Pero la gran pregunta para mí con respecto a este movimiento en este momento es ¿qué se le ha pedido a cambio al gobierno cubano? Porque esta es una medida que Cuba venía reclamando ya por décadas. Sin embargo, lo hemos hecho de nuevo incondicionalmente. Y francamente, como yo lo veo, el presidente Obama con sus cambios que se originan en el 2014, ha creado la necesidad aún mayor para las personas a escapar de Cuba. Es decir, hemos visto en estos últimos años, desde el anuncio de la nueva política, un aumento extraordinario. Creo que hemos llegado a 50.000 personas que salieron por esos medios el año pasado de Cuba. Es decir, que se ha aumentado el problema y en este momento le hemos cortado la salida. Y ahí es donde yo creo que viene el problema. No creo, desafortunadamente, pero no creo que esta sea una medida reversible. Yo creo que la administración del presidente Trump no va a tener manera lógica de darle marcha atrás a esta medida de por sí. Sin embargo, esa nueva administración sí puede de alguna manera facilitar la salida de los cubanos. Te insisto, Juan Eduardo, quizás aumentando el número de visas que se le otorgan a los cubanos anualmente. ¿Qué dicen los cubanos que van de tránsito hacia los Estados Unidos? Aquí está el informe preparado la noche. Nosotros nunca pensamos en Donald Trump, ni en Obama, ni en todo lo que pudiera pasar, ¿entiendes? Nosotros simplemente queríamos llegar porque muchos de nosotros, la mayoría, tenemos problemas en Cuba, tenemos pobreza, buscando, mayormente el cubano cuando se va es buscando mejoría económica, ¿entiendes? Bueno, el peor es virar para atrás. Y ya te digo, el escenario sería donde está la familia de uno. Donde mejor uno puede establecerse, donde está la familia de uno.
Y si no, bueno, tratar de establecerse en un lugar que pueda ejercer la profesión, México, no sé, otro país. Y ahora nos acabamos de enterar de la noticia de que Obama nos quitó la ley de pie mojado y pie seco, y le pedimos por favor que no lo haga, que nos ayude, porque no podemos regresar a nuestro país, porque hemos vendido casa, lo hemos perdido todo y ahora nos quedamos así, no sabemos qué hacer. Don Ramón, algunos creen que esta decisión del presidente Obama es una retaliación contra los demócratas de la Florida por los últimos resultados electorales del mes de noviembre. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, hay personas que especulan eso, pero y pudiera ser, pero yo creo que podría haber otros propósitos ulteriores que todavía no los estamos viendo. Yo insisto en este punto porque desgraciadamente toda la dinámica esta de conversaciones Cuba-Estados Unidos ha sido mantenida en un secretismo tremendo, en un hermetismo tremendo. Después nos enteramos que llevaban 2 años conversando cuando lograron el acercamiento inicial. Ahora nos enteramos que llevaban 1 año conversando acerca de esta temática de la política pies seco, pies mojados. Lo que sí está claro es que hace falta una política responsable que no incite a los cubanos, que no asuste a los cubanos, para que los cubanos no se vayan de la isla, que permita el empoderamiento económico del ciudadano cubano. El gobierno de Cuba mantiene de una forma casi, yo diría casi científica, un control social tremendo, instrumentos de control social como la tarjeta de racionamiento y otras medidas que toma para mantener al ciudadano cubano pendiente de la subsistencia básica y no tenga tiempo de cuestionar por qué llevan estas personas, estos 2 hermanos, ahora uno solo, gracias a Dios el otro no está ahí para reprimir, reprimiendo a los cubanos y de una forma corrupta, viviendo de los recursos del pueblo de Cuba. Así que el presidente Donald Trump en su nueva política debe hacer lo que ya está diciendo que va a hacer, debe hacer un análisis profundo de toda la temática cubana, y nosotros tenemos varias recomendaciones que ya estamos en contacto para hacérsela llegar, que tienen que ver no solamente con la liberación del pueblo de Cuba, por supuesto la solidaridad, porque o sea, el pueblo de Cuba tiene que liberarse por sí mismo, nosotros tenemos que liberarnos por sí mismos, ningún presidente de ningún país, de ningún partido, ninguna ley extranjera nos va a liberar, pero en la solidaridad que nos puede prestar para que el pueblo de Cuba tenga más esperanza de ser libre, y además de eso para reducir el éxodo mediante permitirle al cubano participar de los derechos económicos que ese régimen le niega, y por eso es que desgraciadamente una de las razones que sale del país. Sí, yo sé que usted tiene unos compromisos y se tiene que ir, señor Sánchez, pero aprovecho para preguntarle, ¿usted no cree que esta es una concesión del presidente Obama al régimen de los hermanos Castro, o bueno, de Raúl Castro ya, como decía usted? El presidente, nosotros, o sea, yo apoyé varias cosas de la política del presidente Barack Obama. Yo pienso que hay que cambiar cosas, incluyendo el embargo. Yo pienso que hay que cambiarlo, pero me resulta insincero pedir el levantamiento del embargo que los norteamericanos le imponen al régimen de Cuba para que sus compañías no comercien con una dictadura, y no se pida el levantamiento del embargo que el régimen de Cuba le impone a sus propios ciudadanos para que no se empoderen económicamente. Pero yo sí pienso que o sea, en la nueva visión, en la nueva política esta de acercamiento que el presidente Barack Obama ha desarrollado con Cuba, el presidente tiene 2 grandes pecados. En primer lugar, puso los derechos humanos al final de la lista en la agenda de negociación. Y en segundo lugar, ha confundido dictadura cubana con pueblo de Cuba. Entonces habla de acercamiento a Cuba, incluyendo al pueblo y a la dictadura, cuando evidentemente quien se ha beneficiado más hasta este momento, desgraciadamente, ha sido la dictadura, y muy poco se ha beneficiado el pueblo de Cuba. La política que se implemente de ahora en lo adelante debe tener en cuenta no legitimar a un régimen dictatorial vitalicio de 60 años, sino
solidarizarse y empoderar a un pueblo que ha sufrido ese régimen por casi 6 décadas. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos aquí en la noche de NTN 24. Sabemos, repetimos, de sus compromisos. Le deseamos una feliz noche. Muy amable, señor. Gracias, que Dios los bendiga. Muy amable, muchas gracias. Y nosotros invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy en la noche. ¿Usted cree que la decisión del presidente Barack Obama de derogar la política pies secos, pies mojados para los inmigrantes cubanos fue acertada o equivocada? ¿Por qué? Queremos conocer su opinión. Opinen a través de la cuenta en Twitter del programa La Noche y nuestro equipo periodístico que aparece aquí en pantalla. Hacemos una pausa, regresamos en segundos. Estamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.